Entramos con Hipólito Staino, periodista argentino, que nos va a hablar un poco y vamos a hacer un pequeño análisis de lo que fueron las elecciones pasadas presidenciales este domingo. Bueno, muy buenos días, Hipólito, ¿cómo estás? Buenos días, Abril, ¿qué tal? Excelentemente. Bueno, hablemos un poco de esas diferencias entre las políticas internacionales en comparación a los candidatos que pues están como más posicionados ahora en estas elecciones presidenciales. Sí, quiero concentrarme justamente en el tema de cuáles son el diseño o lo que supuestamente van a seguir como lineamiento en cuanto a la política internacional los candidatos que quedaron para la segunda vuelta, ¿no? Iván Cepeda por el Pacto Histórico, que obtuvo casi el 41% de los votos, y Abelardo de la Espriella, que sacó el 43.7% de los votos. Así que, siendo estas dos figuras completamente antagónicas en muchos aspectos, y en particular, por supuesto, también en relación a la política internacional. En cuanto a Cepeda, básicamente va a haber una suerte de continuidad con respecto a la política exterior de Petro, inserción en los organismos internacionales, una suerte de autonomía, digamos, respecto a Colombia, o un intento por lo menos de autonomía respecto de Estados Unidos, aunque bueno, obviamente es el gran hegemón en la región. Por otro lado, también mantener el reconocimiento del Estado palestino como otro factor importante, ¿no? En cuanto a lo que propone Cepeda en líneas generales. Y digamos que un mejoramiento, corregimiento de algunos aspectos de la política exterior de Petro. Política exterior de Petro que vale la pena marcar algunos hitos que creo que son importantes y también hitos y algunas contradicciones, y luego me voy a concentrar en detallar en qué se diferencia de la Espriella con respecto a esta propuesta. En cuanto a Petro, primero que nada, rompió relaciones diplomáticas con Israel en mayo del 24, a partir de la intensificación de los ataques y de la destrucción prácticamente de Gaza por parte de Israel, donde Petro mantuvo una postura fuertemente crítica al Estado de Israel en ese sentido, incluso con apariciones públicas fuertes y espectaculares como fue en Naciones Unidas y fuera de las Naciones Unidas en un acto público, ¿no? Y luego también el hecho de haber desalojado o echado del país a funcionarios que habían quedado de la misión diplomática israelí en Colombia tras el secuestro de unos barcos de la flotilla Smooth que lleva ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y en la cual fueron detenidas 2 ciudadanas colombianas, lo que llevó a una ruptura mayor. Sin embargo, y a pesar de esto, el gobierno de Petro compró material bélico a Israel por un valor de $100 millones aproximadamente. Sigue de todos modos la dependencia respecto a Israel para el mantenimiento de los aviones de combate Kafir, que se consideran obsoletos. Y acá es importante también agregar otra cuestión, y es que Petro tomó la decisión de comprar unos aviones Gripen de fabricación sueca, de la marca Saab, 17 aviones, 15 monoplazas y 2 biplazas, en una decisión muy importante porque implicaría el cambio, digamos, de la flotilla aérea, de la Fuerza Aérea Colombiana, que ya venía acusando serios problemas de mantenimiento, en fin, de envejecimiento de ese material. Incluso algunos pilotos en algún momento se negaron a pilotear esos aviones precisamente porque no daban seguridad y porque además estaban canibalizando, que en la jerga es cuando se agarra un avión que está o un material bélico que no está en buenas condiciones y se utilizan piezas de ese, en este caso un avión, para
los aviones que siguen funcionando. En relación a esto, también es importante agregar que Brasil tiene acuerdos con Saab, la empresa sueca, y que también fabrica repuestos de aviones, y esto le permitiría a Colombia poder tener un proveedor diferente y dentro de Sudamérica para repuestos de estos aviones. También Petro adquirió tecnología de radares, tecnología para energía solar, centros de entrenamiento para estos aviones. Todavía no están integrados a la flota de combate de Colombia, sino que estos se van a incorporar en aproximadamente, creo que 2 años. Después, en otro orden de cosas, más allá de la retórica antinorteamericana, finalmente hubo una reunión con Trump hace algunos meses, donde fue excelente, se tiraron flores, hubo un buen clima. Y por el otro lado, a pesar también de esta retórica, las 7 bases que son colombianas, pero a las cuales tienen acceso soldados norteamericanos, se siguen manteniendo. Es decir, sigue habiendo tropas norteamericanas a pesar de toda esta retórica en territorio colombiano, y además el 27% de las importaciones de material bélico colombiano provienen de los Estados Unidos. Ahora vamos a ver un poco de la Sprieglia, que es lo que propone. Él propone un giro en relación con Estados Unidos y con Israel. Primero que nada, restablecer relaciones diplomáticas con Israel. No solo eso, sino sellar una alianza estratégica con Israel. Y no solo eso, sino ir un poco más lejos, establecer la embajada colombiana en Jerusalén, en lugar de Tel Aviv, lo cual es un giro geopolítico y simbólico muy poderoso, ya que no todos los países tienen su embajada allí. Lo hizo primero Estados Unidos y luego algunos otros países como Paraguay, y en su momento, bueno, ahora lo va a hacer Honduras, aparentemente, y algún que otro país que está bajo, digamos, alineado totalmente con Estados Unidos en esta política, digamos, de la nueva derecha internacional. Y por el otro lado, también propone una alianza estratégica total y absoluta con Estados Unidos, hacer un plan Colombia 2 en el tema de las drogas. Ahí hay otra diferencia con Iván Cepeda, que propone una política de despenalización de las drogas, mientras acá se está proponiendo directamente utilizar glifosato contra los cultivos de coca, y ya te digo, volver a un plan Colombia 2, digamos, en este sentido. De todos modos, respecto al tema de la política antidrogas, es importante señalar que dentro de Estados Unidos, Donald Trump legalizó de manera oficial y en todo el territorio de los Estados Unidos la marihuana. O sea, hasta ahora cada uno de los estados iba legalizando en forma parcial, pero el problema era que los establecimientos que vendían marihuana, sea para uso medicinal o también para uso recreativo, o sea, una cantidad muy importante de los 50 estados de la Unión habían llegado a esta situación. Los que vendían se encontraban con el problema que el Estado federal, al no legalizarla, no podían, por ejemplo, utilizar tarjetas de crédito, estar integrados al sistema bancario. Entonces tenían que podían vender dentro de su estado, en su comercio, pero con dinero en efectivo. Trump, al legalizarlo a nivel federal a la marihuana, permite que puedan vender con tarjeta de crédito y que estén integrados al sistema bancario. Era un problema para los comerciantes, sí, porque eran objetivo número 1 de los ladrones, que los estaban esperando porque sabían que salían muy dulces de efectivo, digamos, ¿no? Pero bueno, más allá de esta pequeña anécdota y estas cosas que suenan como muy contradictorias, la idea de la Sprieglia es esa, y una idea que también es muy importante señalar, es que de la Sprieglia propone sacar a Colombia de muchas organizaciones internacionales, como lo ha hecho, por ejemplo, Javier Milei, que lo sacó, y
Trump, que ambos sacaron de la Organización Mundial de la Salud, tanto a Argentina como a los Estados Unidos. Pero de la Sprieglia propone algo aún más fuerte: sacar a Colombia directamente de las Naciones Unidas. O sea, es una apuesta poco alarmante también. Bastante alarmante. Los críticos dicen que esto podría llevar a Colombia a una especie de aislamiento. También estamos ante una situación muy particular a nivel internacional, donde todas las instituciones posteriores, donde lo que se está deshaciendo lentamente, y estamos viendo con diferentes episodios internacionales frente a nuestros ojos, medio en cámara lenta, es la destrucción del orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se organizó en forma bipolar. Unión Soviética por un lado, Estados Unidos por el otro, pero con una organización internacional donde estaban en común la Unión Soviética y Estados Unidos como las Naciones Unidas, y donde también había otro tipo de organizaciones donde por ahí eran más de carácter occidental, como el Fondo Monetario Internacional, otras donde estaban todos incluidos, como la Organización Mundial de la Salud, y todos estos son producto, el Banco Mundial también, y todos estos son productos de los acuerdos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Cuando cae la Unión Soviética, estas organizaciones sobreviven, sigue existiendo las Naciones Unidas, siguen existiendo el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera. Pero ahora estamos ante una situación donde están puestas en crisis estas organizaciones. Incluso la propia organización del Tratado del Atlántico Norte, originalmente creada, como dijo el primer jefe de la OTAN, para tener a los soviéticos afuera o a los rusos afuera, a los norteamericanos adentro de Europa y a los alemanes abajo, también está en crisis, donde Estados Unidos primero le presionó a los socios de la OTAN a que suban su presupuesto militar porque todo lo pagaba Estados Unidos, y donde ya directamente Trump entró en críticas abiertas a sus propios socios, y donde la OTAN incluso no apoyó a los Estados Unidos, como sí lo hizo en la guerra de Irak o de Afganistán, en esta aventura militar que tienen con Irán. Así es, no, es bastante interesante los puntos que acabas de tocar también para tener en cuenta ahora que vamos con esta segunda vuelta, con estos dos candidatos que pues son los más posicionados ciertamente, que son los que de una u otra manera se están enfrentando más desde hace bastante tiempo también, pues para que todos los que votaron y pues van a volver a votar tengamos eso bastante en cuenta. Sí, son muy diferenciadas las políticas internacionales de ambos. Básicamente alineamiento total con Estados Unidos, como la alianza estratégica con Israel, embajada en Jerusalén por parte de la Sprieglia, sostener totalmente la retórica israelí, no establecer críticas a la política de Israel en el Medio Oriente, con todo lo que ya sabemos que ha estado sucediendo tanto en la Franja de Gaza, los acontecimientos que ahora están sucediendo en el Líbano también, y el conflicto que hay con Irán, ¿no? Al mismo tiempo. Así es, bueno, muchísimas gracias, Hipólito, por poder hacer como este pequeño análisis sobre lo que te venía diciendo, muy para tener en cuenta ahora en esta segunda vuelta que vamos a tener aquí en Colombia, también teniendo las conversaciones que hemos tenido antes también sobre las otras candidaturas y las otras elecciones en otros países, muy importante para analizar y poder ser un poco más críticos ahora en esta segunda vuelta. Bien. ¿Se puede agregar alguna cuestión más acerca de todo esto? Yo creo que por ahora vamos finalizando así, y ya el próximo miércoles sí tocamos nuevamente lo que sería lo que está pasando ahora entre Estados Unidos e Israel, y también ciertamente el tema de Ucrania y Rusia, que nuevamente vuelve a estar. Sí, se intensificó todo eso, y también ahora hubo ataques de Irán a bases norteamericanas, al aeropuerto de Dubái. Esto en las últimas horas, y también roces entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu muy fuertes, que lo dejó trascender la Casa Blanca como una forma de presión contra Israel, porque quiere negociar con Irán, que pide que haya un cese al fuego en la zona del Líbano, y esto está empantanando las negociaciones con Irán.
Así es, siendo ya las 7:27 de la mañana, vamos a ir a una pequeña pausa para comerciales y ya regresamos con mucha más información.